Bueno, bienvenido a Juan Francisco Martínez. Tenía muchísimas ganas de tenerte aquí. Llevábamos preparando esta entrevista creo que desde el año pasado y agradezco tu tiempo. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder conocerte y poder compartir un poco de mi experiencia o mis experiencias a través del yoga. Yo estoy muy emocionada con la conversación de hoy porque vamos a hablar de muchísimos temas, pero uno de los temas que más me interesa es uno de los proyectos que llevas a cabo, pero esto Ujú. ya iremos más adelante. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Juan y cómo llegaste al yoga y lo hiciste parte de tu vida? Bueno, Juan es una persona de Costa Rica. Vivo en San José en este momento, pero nací en Cartago, que es otra provincia. Antes de llegar al yoga o a todo este camino, trabajé mucho tiempo en publicidad como diseñador gráfico. Y en ese mismo proceso encontré el yoga y empecé a practicar meditación, práctica física, asanas, pero los mismos caminos chocaron en un momento, o seguís por un lado o seguís por el otro, o te dedicas al yoga o seguís con publicidad, no podemos los dos. Y bueno, y valga decir que cuando cumplí 40 años me fui a España Mm. primera vez a visitar una amiga y yo me dije, bueno, no voy a llevar nada, ni libros de yoga, ni voy a llevar ni ropa para practicar en España, nada. Mi amiga muy gentilmente me averiguó alrededor donde estaba ella si lugares para ir a practicar, pero yo le dije, vamos a ver qué pasa. Si la señal está en España, ahí regresaré con ella. Entonces, lo resumo diciendo, terminando clases de yoga en Madrid, y ahí está la respuesta. Entonces, terminando clases de yoga en Madrid, terminé conociendo un montón de gente de práctica de Hatha, de Ashtanga, y también pude hacer un retiro de silencio de Vipassana, que fue una invitación que salió en un metro a través de una maestra lama que me empezó a hablar y me dio una invitación gratuita. Y yo, esta es la señal, más señal no podía haber. Entonces, cuando yo ya regresé, dije, ya no, cierro todo el capítulo de la publicidad, el diseño y me enfoco en el yoga. Y también a través de esta visita, van a ser 13 años, pues encontré algo empecé a escuchar algo en España, en Madrid, sobre el tema de la inclusión social, yoga inclusivo, y empecé a preguntarme qué era eso. ¿Y qué me hablaba la inclusión y la diversidad funcional o la discapacidad? Empecé a escuchar muchas cosas y me parecieron muy interesantes porque cuando llegué a Costa Rica empecé a seguir mi práctica, pero empecé a notar y cuestionarme esos temas y en la práctica de yoga la diversidad funcional y la discapacidad y la vulnerabilidad. Y a partir de ahí, pues, van a ser 3 años que he estado, 13 años dándole como la intención, estudiando, preparándome, experimentando, conociendo gente, para llegar a este punto de estos proyectos que hago con experiencia, aprendizajes, conocimientos, que si Wow, hubiera me sido parece inicial, increíble. sí, que si no hubiera sido el Juan que empezó como facilitador, no, no creo que no lo hubiera logrado, pero esa visita a España y haber decidido dedicarme al 100% fue lo que hizo el cambio. Wow, qué bonita historia, me gusta. A mí siempre me gusta empezar las entrevistas, ¿no? Sabiendo cómo apareció el yoga en tu vida. Y evidentemente hoy el tema va a estar muy centrado hacia el yoga inclusivo y sobre todo pues el yoga en contextos de personas que se encuentran privadas de libertad en prisiones. Ujú. Pero vamos a entrar primero en qué significa el yoga inclusivo para ti. Porque a mí es un tema que siempre me gusta para la gente que no lo haya escuchado, ¿no? Porque a veces hablamos y mucha gente dice, ¿qué es el yoga inclusivo, no? Sí, es que es un tema que de pronto se volvió trending ahí en las redes sociales. Todos ponen hashtag yoga inclusivo y no tienen ni idea de lo que es, ¿verdad? Porque piensan que yoga inclusivo es sentar a una persona en una silla o darle un blog o darle un almohadón o algo. Para mí, yoga inclusivo marca varias cosas. En empezar de que el proceso de inclusión, en que todo empieza en uno, ¿verdad? Si no me incluyo en mi propia vida
cómo puedo incluirme en la demás y entenderla, apreciarla sin cuestionarla, sin opinarla. Entonces, para mí, cuando hablo de esto primero es hacia mí. Primero me incluyo en mi propia vida para poder entender mis propios sesgos, mis propios privilegios, mis propios estereotipos y todos estos temas relacionados con realmente inclusión, que es justicia social. ¿Verdad? ¿Y cómo lo uno al yoga? Pues a través de la sensibilidad que te representa el yoga. Entonces, para mí, yoga inclusivo es esa exploración interna hacia uno mismo, a ser accesible con uno mismo, ser adaptado con uno mismo, que se adapte uno hacia uno, a sus propios pensamientos, sus propias emociones, que sea accesible a sus propios, a todo lo que es Juan, que celebre la diversidad que es Juan, no solo una diversidad, digamos, de género, sino una diversidad de pensamientos, de emociones, de necesidades. Eso para mí es yoga inclusivo. Entonces, cuando lo llevas a la práctica o querés compartir desde esa visión, es donde se te abre todo ese abanico de posibilidades de incluirte en una realidad que siempre has estado ausente, de siempre que he estado Totalmente. en una burbuja. Entonces, cuando hablamos de yoga inclusivo, y comparto eso mucho con Yoga Sin Fronteras y con Mary Shea, es esa búsqueda de ir más allá adelante, ¿verdad? Y no es llevar el yoga como la cuestión gimnástica o esta espiritualidad actual tan falsa, sino es o ser yo el que me ponga al frente y en el centro de la foto y que me vean a mí rodeado de personas en vulnerabilidad. No, y la idea es, desde el yoga inclusivo, es cómo hacemos que el yoga avance más. No es el yoga avanzado, sino es cómo avanza el yoga hacia más personas, cómo el yoga Mm. avanza hacia personas que realmente necesitan esta práctica o les puede ser útil sin caer en estos juegos actuales de abuso de poder, manipulación y todas estas cosas, sino eso es el yoga inclusivo para mí. Qué bonito, me gusta, me gusta. De hecho, tendría que llegar el yoga a muchísimas más personas y creo que uno de los objetivos del yoga inclusivo, ¿no? Es este camino hacia más personas, ¿no? Es, Ujú. es muy interesante. Pero hay una parte, debes trabajar con muchísimas comunidades diferentes, pero hay una parte que realmente me llamó la atención y es el tema del proyecto de prisiones, de las personas privadas de libertad. Mm. ¿Cómo empezó todo esto? Cuéntanos un poquito, porque llevarlo a estos entornos ya no es solo tú quererlo llevar, sino tener el apoyo, ¿no? de la entidad en concreto. Sí, yo creo que para mí todo esto inició cuando realmente empecé a practicar yoga, fue con principios de los 2000, lo voy a contar así. En un quiebre emocional, en una locura de estas, nada más miré al cielo y dije, necesito ayuda. Y lo que apareció caminando en San José, apareció de pronto una puerta que decía meditación guiada los lunes a tal hora, ¿verdad? Entonces yo me dije, en eso no conocía nada y dije, vengo el lunes a meditar, vengo a ver qué es esto, tal vez me ayude, tal vez. Y cuando llegué ahí me senté, mi vida cambió, así hace 20 años. Entonces, cuando empecé con esta escuela, Brahma Kumaris, a meditar Raja Yoga, toda mi vida empezó a, a moverse en otra dirección y gracias a ellos tuve la oportunidad de viajar a la India, en un encuentro mundial en la India. Fui con ellos, estuve casi un mes, un encuentro de 10.000 personas con esa misma intención, porque era un encuentro mundial, después me quedé. Pero hubo un momento que yo nada más dije que no quería volver a Costa Rica siendo la misma persona recostada, malcriada, malagradecida y ahí va, porque realmente lo que yo descubrí en la India no fue la pobreza del lugar, fue mi propia pobreza interna. Entonces, cuando yo dije eso, dije, bueno, me trajiste aquí, soy tu herramienta. Se elevaba, llámesele Dios, como quieran decirle. Yo nada más dije, aquí estoy, úseme. Entonces, en ese proceso vino todo el proceso de publicidad of yoga y después ya solo yoga. Y en ese mismo camino, fíjate que a través de Facebook me escribió una terapeuta
preguntándome si me interesaba ir a un centro de rehabilitación de consumo de sustancias a dar una clase de yoga. Y ahí recordé eso que había dicho en la India y le dije, sí, 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 a todos sí. Y ese proyecto tiene 13 años, no, tiene 10 años todavía continuos de dar yoga en ese centro de rehabilitación de consumo. Ha sido una experiencia. Y gracias a este proyecto fue que se empezaron a abrir otras puertas. De pronto, en una actividad de una amistad, estaba la psicóloga de ella que daba una charla, se acercó a mí al oír del trabajo que yo siempre en este lugar, me dijo, ¿y no te interesaría ir a dar clases a una cárcel? Y yo le dije, sí, no pregunté nada, si estaba preparado o no, pero realmente sentí la certeza y la convicción de sí. De pronto me dice, te pongo en contacto con alguien y te van a empezar. Y hice el contacto con esta persona dentro de este centro penal y me dijo, sí, ¿qué día puedes venir? ¿Cuántas copas? ¿Qué esto? Le digo, tal día, tal, y se dice. Y ahí empezó, por ejemplo, mi continua investigación, ya que igual soy rata de biblioteca, me gusta estudiar. Me puse a internet a averiguar yoga en prisiones en otros países, yoga y adicciones, yoga en esto. Y bueno, y ahí empezó todo esto. Entré al lugar, salí al lugar, ya van 8 años de estar yendo a ese lugar. Ya son 8 años de estar en ese lugar y durante esos 8 años hemos entrado a un montón más de áreas de privación de libertades, de adultos mayores, mujeres, adolescentes, espacios de máxima seguridad, espacios de mínima o mediana seguridad. Eh, Hemos podido, bueno, en mi caso yo he ido a Honduras y entré en una cárcel, entré en una de Guatemala y ahora que estuve en Barcelona pude entrar en una de menores. Entonces, ha sido como que solita la energía se ha abierto, pero lo más importante para mí ha sido como lo que me dio la meditación al inicio, ¿verdad? Pensamos en una cuestión técnica, pero yo creo que lo más importante aquí es cuando entras a estos espacios, es tú preparas tu sensibilidad, tu estabilidad Totalmente. emocional, porque hay muchos encuentros con estas realidades que son muy ajenos a los tuyos. Bueno, no son entornos fáciles, ¿no? Y no es sencillo. Y yo entiendo que tiene que haber un montón de retos emocionales, sociales, estructurales. O sea, es que tiene que ser, ahí hay un cultivo, y una mezcla brutal. ¿Cuáles son los mayores retos quizá a los que te has enfrentado en este tipo de contextos? En ese- te lo voy a decir de los lados. A nivel personal es como entender esta parte del tema de inclusión, de justicia social, los temas de interseccionalidad, el tema de estereotipos, prejuicios, un poco de sensibilidad cultural, humildad cultural, porque estás entrando en un espacio ajeno al tuyo, estás entrando en la casa donde estás siendo invitado, entonces tenés que entender desde base a dónde vas y también entender esta parte más técnica de si la institución es una de máxima seguridad o mediana seguridad, ya ahí vas entendiendo el perfil de las personas que hay. Si bien yo no conozco casos directamente, él está por esto, no es de nuestro interés, pero ahí te das cuenta de quiénes conviven, ¿verdad? Y que son mayores de edad. Yo he estado dando clases, te digo, en una clase ha estado una persona en silla de ruedas, ha habido un alemán, ha habido un español, ha habido gente centroamericana, entonces no es que solo hay costarricenses con los que tienes que interactuar. Entonces, entender ese proceso de que es una comunidad y entre esa comunidad hay mini comunidades, también está la parte administrativa, técnica, está la parte de seguridad, hay todas esas partes que uno tiene que entender, no, solo me dejan pasar y me llevan al lugar, no, hay que entender paso a paso porque es un trabajo en equipo. Eh, Entender la parte de la requisa que te van a tocar, te van a revisar, te van a detener, que cuando estás dentro de la institución sos parte de la institución y tenés que cumplir las mismas reglas de la institución. No es que vas a hacer lo que te la gana y vas a ir de todo lado, no, tenés que seguir las indicaciones como tal. Si te piden requisa, pues requisa. Si te piden, tal.
eso ha sido como el proceso inicial que yo le comento esto a mucha gente y les choca, que a mí me lo decís y yo, por ir a dar la clase, esto es mínimo, ¿verdad? Es como también tu rito personal de Juan queda fuera, aquí entra un servidor, una herramienta. Aquí no, Juan no trae sus cosas mentales, su historia personal, no, usted viene a servir, enfóquese. Y ya es el encuentro con los muchachos, ¿verdad? El encuentro con los muchachos, el encuentro con el espacio físico, ¿verdad? Las alarmas, el metal donde se abre, se cierran las puertas, los candados, los sonidos, ver policías por todo lado, ver comportamientos tales que desde uno quisiera decir algo, pero uno tiene que no intervenir y ver las condiciones del lugar. Como te digo, me ha tocado dar desde un espacio pequeño, lleno de polvo, sucio, con ventanas quebradas, hasta gimnasios tipo colegio privado, porque son Wow. intenciones más nuevas. Entonces ves Nuevas, sí. hasta ver las cualidades y calidades de los muchachos, como la ropa que usan, cómo usan, que uno diría, venga con ropa cómoda, y a veces te responden, profe, esta es la única ropa que tengo y quería venir, y lo que vienen es con su jeans, su camisa, sus zapatos. Otros sí, por Wow. acceso, si tienen, llegan con, bien, voy para yoga, llegan con su licra, su cosa deportiva, no se queda con los contrastes hasta internos. Hay también un contraste social dentro de la misma, dentro de los mismos periodos de libertad, notan los niveles sociales que tienen y los Claro, y los rangos que hay dentro de ellos mismos. rangos. ¿Hay alguna historia o alguna experiencia dentro de alguna de estas instituciones que te haya marcado de alguna manera o que sientas que resume un poquito el poder que tiene el yoga en estos espacios? Bueno, son muchas historias, muchas son duras. A veces me dijo, "Juan, ¿por qué preguntó eso y por qué dijo eso?" Porque vienen, son respuestas inesperadas, no hay Claro. filtros. Como un muchacho, estamos dando un taller de un curso, estábamos hablando de, por ejemplo, del respeto, la tolerancia dentro del espacio de yoga, no, y no ampliarlo tanto, sino dentro de la clase. Y el muchacho nada más nos responde, de ahí, profe, así con una muy altanero, y dice, de ahí, profe, si a mí me educó la calle y la violencia, ¿qué esperan? Que sea una persona de paz. Y el silencio, ¿verdad? A mí todavía me resuena su respuesta. Lo curioso es que este muchacho de este lugar dijo eso y continuó el curso, lo terminó, eran 12 clases y fue el único del grupo que nunca faltó, Wow. ¿verdad? Al principio Algo le tocó, algo le tocó. todo lo que dijo ya sacó y ya y se vio Qué bueno. aceptado, respetado, diga lo que necesita decir sin cuestionárselo y se sintió, me imagino, seguro de continuar. Una vez un señor le preguntamos, muy al inicio, que cómo se sentía, porque lo vimos después del Shavasana, y fue el último en quedarse acostado y ahí se quedó. Yo dije, voy a ver si pasa algo, necesita yo, ¿cómo se siente? Y me dice, ay, siento que estoy vaciando los 20 años que llevo en privado de libertad. Wow. Él hizo toda su práctica con el grupo hasta que lo cambiaron de institución a una mucho más lejos de donde yo. Que él pidió ese traslado para estar más cerca de su familia. Pero esas respuestas te dejan, wow, Bueno, ¿verdad? te hacen reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y eso es donde nace, por ejemplo, Prison Yoga Project, porque ahí es donde yo entro y empiezo a analizar, necesito más información, necesito más contextos, necesito más aprendizaje, necesito más referencias. Entonces en eso encuentro a Prison Yoga Project, con esta organización en Estados Unidos, que ellos apoyan por todo lado y hay por todos los países. Entonces a través de México, que es donde más cercano tenía contacto, hice una formación con ellos de yoga informado en trauma para personas privadas de libertad o en encierro. Entonces, a través de ellos, empecé a tener más información sobre el tema
hice otras formaciones relacionadas con yoga sensible al trauma y yoga informado en trauma. Y con el apoyo de ellos es que continuamos, ¿verdad? Ellos generalmente cuando ellos tienen acceso, nos ayudan económicamente, si no, nos están ayudando constantemente con mentorías, con casos, con entrar a talleres y cursos que ellos dan. Pero es donde entra Prison Yoga Project, entonces eso nos ayuda con ese nombre o esa posición de esta organización a entrar a otros lugares, decir que A estamos otros lugares tienes respaldo. Es que eso es súper importante para hacerlo sostenible al final. sí, entonces ahí es donde entra yoga a prisiones y, y así nos empezamos a abrir y dedicar un poco más a los casos de prisión, porque yoga en prisiones es como un hijo, por decirlo así, de Yoga Inclusivo Costa Rica, ¿verdad? Porque Yoga Inclusivo Costa Rica empezó con los proyectos en cárcel y de pronto serán tantos, le dije, no, hablemos con Prison Yoga Project si nos gusta respaldar, y dijeron que sí, entonces ya hicimos este trabajo por este lado. Y Yoga Inclusivo, pues bien, sigue trabajando con proyectos con personas con adicciones, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de proyectos al lado, pero también está ya este que está más grande, ¿verdad? Que Wow, ya tiene su vida propia, sus voluntarios propios y hay otros voluntarios por otro lado. wow. Me parece, ya te digo, todas estas estructuras me parecen fascinantes porque al final, ¿no? Considero que el yoga en según qué sitios puede llegar a ser muy exclusivo, ¿no? Y tener acceso puede ser muy difícil para muchas personas a este tipo de práctica. Pero desde tu opinión, tú has trabajado ahora muchísimos años en este entorno. ¿De qué manera el yoga puede convertirse en una herramienta de rehabilitación? Es decir, de autoconsciencia y también quizá hasta de reinserción social. Claro, es que tenemos que empezar a reeducar la comunidad actual, ¿verdad? Porque tenemos estos discursos de que si tengo buenos pensamientos, soy buena persona. Si sos malos pensamientos, sos una mala persona. Si sos buena persona, tenés buenos pensamientos, te pasan cosas buenas, igual en lo negativo. Pero también hay que entender que hay personas malas que le pasan cosas buenas y a buenas que les Correcto. pasan cosas malas. Cosas Entonces malas. hay que romper ese discurso de que es de bypass espiritual o esta positividad tóxica de que solo pensemos en positivo, de que no pasa nada, de que la luz, el sol, Pachamama y todas estas cosas, que las respeto mucho, pero hay un punto donde hay que entender qué estás pasando, ¿verdad? Es porque todo este tema de la apropiación cultural, de ver personas blancas hablando de cosas de experiencias de indígenas cuando nunca has tenido contacto con las indígenas, con la raíz, o con incluso con la India, o nunca han profundizado. Entonces yo creo que empieza desde una conversación interna con las personas con que facilitamos, con nuestras comunidades, y, y preguntarse, que eso yo siempre lo hago cuando hay cursos, pregúntese y lo hago así, ¿quién falta aquí? Observen el entorno del salón, ¿quién falta? Que para el inicio muchos pueden no entender esto, pero si les haces como puntualizar, ¿hay alguna persona con textura gruesa acá? ¿Hay una persona de color que no sea blanca aquí? ¿Hay una persona adulta mayor, verdad? Entonces ahí es donde empezamos a generar ese cuestionamiento de cómo realmente podemos acercar el yoga a todas las personas, más allá de personas en cárceles, sino las que estamos afuera y las que están afuera y quieren practicar, pero vienen estos espacios tan estereotipados, llenos de pintados en las paredes de los mantras, diciendo ahimsa y con ganeshas y todo eso, pero al final su comportamiento no es nada que represente la ahimsa. Entonces, creo que ahí es parte de la tarea de las personas de empezar a investigar, cuestionar y observarse. Y aunque digan que el yoga no es político, claro que es político, porque si ya hay dos personas juntas, hay una relación y va a haber una relación de poder, entonces ahí se vuelve político. Entonces ahí es Totalmente. donde
empiezan a preguntarse, ¿por qué yoga inclusivo? ¿Qué tiene que ver la inclusión? ¿Qué tiene que ver la justicia social en esto? Tiene que ver porque estás eh, generando grupos exclusivos, Totalmente. grupos selectivos. Ah, bueno, voy a recibir a esta persona. Sí, tal cosa. Sí, responde la otra. Si no, no. ¿Verdad? Entonces vuelve entonces, un espacio también de yoga que hablamos de muy espiritual, pero está lleno de estereotipos, prejuicios, cuestionamientos, abusos de poder y todo eso, que es otro gran tema, pero siento que se vuelve una gran herramienta cuando te lo empiezas a cuestionar vos mismo y te empiezas a decir, y esto también se le hago la pregunta a la gente que le doy los talleres, ¿quién no le ha dicho a otra persona que el yoga me ha cambiado la vida? ¿Verdad? Lo pasamos diciendo, pero el yoga a mí me cambió la vida en positivo, a veces, a otra persona el yoga se la puedo cambiar en negativo. Una persona que sufrió abuso desde el espacio, o un rechazo porque no puede abrir yoga, o alguien que se burló de ella, o hasta el tono en que le habló el profesor. No llegan las manos a los pies, siga practicando, no puede. Ahí no nos Yo he damos cuenta. tenido un montón de gente que me ha llegado así, uy, no, yo, empecé con el yoga, pero lo dejé porque yo no podía, yo no estaba hecha para hacer yoga, ¿no? Y te dicen eso, ¿cómo que no estás hecha para hacer yoga, ¿no? Ahí es la vuelta atrás, decir, ¿por qué no estás hecha? Preguntarle el contexto en por dónde viene, porque a veces hay personas, es que yo no vuelvo a yoga, yo les pregunto, ¿pero te pasó algo? Ah, sí, es que la profesora siempre me hablaba a gritos, o llegaba el profesor y me tocaba y yo no me sentía cómoda que me toque, entonces tampoco es una situación del participante, ¿cuál es nuestra tarea? Que Correcto, estemos alejando personas del salón. Estoy pidiendo consentimiento informado, estoy hablando de manera invitacional o una manera sensible al grupo, en vez de ser tan prescriptivo o tan militar, autoritario, autoritario, o estamos juzgando a una persona por su cuerpo. total. Yo he estado en salones donde yo practico antes, mucho antes, donde los profesores decían, ay, y le decían a esta chica, me acuerdo una chica que ahora es una amistad de contextura gruesa y la pasaban como una esquina y la trataban distinto al grupo. Si no puedes, haz esto. Y claro, todos los demás parecíamos un bosque de bambús, flacos, y ella el contraste, pero ella la ponen aparte. No, no me distraigas al grupo. Pero entonces pensamos de que, y esto sucede también en una cárcel, el encuentro en la cárcel. Total, Y esto es lo que yo total. dije. Y en una cárcel, en cualquier lugar, vas a encontrar un grupo de personas que conviven igual, prejuicios, estereotipos, tal. Pero cuando yo di mi primera clase de yoga en un centro penal, yo me dije, esta es la primera vez que estoy dando clases. Lo demás fue aprendizaje, porque ahí topé con este grupo tan distinto, tan de los que había practicado, todos con la ropa que tuvieran, con los yoga mats que yo llevé. Nadie llegó con su Lululemon, su botella de agua, su pañito, toda su marca, todo su pachamama encima. Llegaron tal cual son. Y en estos proyectos eso es lo que yo más he aprendido. Lo que yo Wow. aprendí allá adentro es lo que yo enseño afuera. No es Mira, al revés. es una de las cosas que te quería preguntar, porque yo creo que este tipo de clases, como experiencia personal, te enseñan muchísimo, ¿no? Y a mí me gustaría saber, a ti personalmente, ¿no? ¿Qué te ha enseñado este trabajo sobre el perdón, la compasión, que esto es, y sobre todo, la condición humana? Oh, Porque estos eso son es la... tres temas súper potentes que yo creo que este tipo de yoga en estos contextos nos enseña lecciones brutales. es brutal porque... Y es crudo y es como la vida tal, no venimos, para mí fue como terminar en un proceso, hacerle a la burbuja, pa, ya, Ajá. suelte. No, mira, si es que Y me estoy emocionando, Juan, solo de yo también pensar en todas las lecciones que hemos aprendido, ¿no? me he quedado como un poco así porque son demasiadas y es que no son Sí, solo mías, porque
alrededor tenemos otras voluntarias que al final nos conectamos y ¿cómo te fue hoy? Y me cuenta la chica que Eh, fue al centro de rehabilitación y me dice, hoy pasó esto. Y se echa a llorar porque le pasó algo que la gente le saludó y que le hizo un dibujo o que yo le cuento lo que me pasó a la otra señora. Entonces, un montón, te hablo en este momento de experiencias de un montón del grupo que somos, con seis voluntarias, voluntarias. Y todos quedamos con esta frase que nos enseñó Maxi, que es una de las voluntarias, es sanando un corazón a la vez. Y es wow, qué empezar por el de bonito, uno, qué bonito. ¿verdad? Y quédese ahí, usted va a sanarse, pero empiece por usted, el trabajo empieza por usted, no fuerce a nadie a sanar, porque también la tendencia de estos trabajos es el impulso de voy a salvarlos, voy a sanarlos, y caemos como en esa parte egocéntrica del, ¿cómo se le dice? El white savior. El otra vez, otro blanco viene a Estoy salvarnos, aquí para protegerte. viene a salvarnos, viene a protegernos, pero al final viene y se va y nos deja aquí otra vez en estas mismas circunstancias. Entonces, para nosotros, nosotras es quedarnos siempre en eso, sanar un corazón a la vez, empezando por el de uno. Y que eso nos dé la claridad de dónde tenemos los pies puestos, las Wow, me herramientas que encanta, tenemos, las me encanta. herramientas no solo técnicas de cómo enseñar una práctica de yoga, sino emocionales, sociales y culturales para poder compartir. Porque yo le puedo Wow. dictar una clase de yoga a cualquier persona. No, 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 Tengo la, totalmente, totalmente. pero ahí es donde viene uno, dice, eh, eh, qué palabras uso, nuestro léxico, nuestro vocabulario, el tono con lo que hablamos, el ritmo, las pausas, las miradas, hasta la ropa con que vestimos, todo estamos diciendo algo. Entonces tenemos Total. que hacer que esa comunicación, que nosotros no vayamos a ser un estorbo o alteremos el proceso de las personas, nosotros venimos a acompañarlos, a dar un apoyo, a soportar, a dar un soporte, perdón, Ujú. a- al sistema de manera voluntaria, porque hay muchas necesidades, ¿verdad? Hay Total, muchas total, total. necesidades. Y lo que te decía, estas frases de estos dos muchachos que te compartí, o señores que me dicen, gracias al yoga, ya pude ver a mis hijos y pedirles perdón por lo que hice. Ya, o ya pude ver, ya pude hablar con mi familia. Ya me atreví a tal cosa, ¿verdad? Porque, y es ahí donde uno dice, sí puede ser una gran herramienta. Sí, claro, el movimiento necesario, todo está dentro del cuerpo y es válido, pero va más allá del cuerpo, va más allá de un asana, va más allá de simplemente inhale 5, exhale 4, va más allá de una sensibilidad, va más profundo hacia una sensibilidad de entender y Total. comprender la persona. Tal vez nunca nos pongamos, o no sé, ponernos en sus zapatos, pero sí tener el corazón empático para entender y comprender ese proceso sin Y juzgar. sostenerlo, y pues darle herramientas y sostener. Darle herramientas, tal vez no, y sacar esto de lo que decía de querer salvarlos o de este positivismo eh, falso. No, no, y que es bueno estar enfadado. Yo siempre lo digo, no Una vengáis vez, aquí solo a estar no, felices. O sea, si estáis enfadados y ya está, no pasa nada. y yo le decía a él, y yo le digo estos casos, hay muchachos que se sientan a hablar con nosotros, profe, ¿puedo hablar 5 minutos? Y uno con respeto, sí, claro, tengo 5 minutos, sentémonos por acá, si querés en privado. Y lo que hacemos es escucha, no intervenimos. Ah, no, Correcto. todo va a pasar, va a ver que va a salir todo bien. ¿Cómo sé yo que va a pasar todo bien mientras que él está 24 horas en ese lugar? Yo salgo y entro. Ay, no sé qué se va a arreglar. Más bien es solo ese proceso empático que he aprendido de te escucho, te pongo atención, te veo, te reconozco. Como a veces me han dicho, y recuerdo esto, los primeros grupos que decían, profesora, ¿qué, profes, qué hacen aquí si saben que nosotros somos malos y se tratan así? Entonces, nosotros la mal expresábamos diciéndole, es que nosotros queremos venir a compartir con eso. ¿En serio? Le digo, sí, queremos compartir.
de pronto ellos llegan a la clase y ya vienen con esa misma actitud. Nosotros también queremos Claro, compartir esto. Entonces se les olvida claro. o dejan de lado que en este espacio no están vistos como un número, un delito, una condena, están siendo vistos como personas. Como ellos son, como los que vienen ahí, ya está. Exacto, son personas. Y Juan, ya te digo, tengo un millón de preguntas y sé que no podemos hacer esta entrevista eterna, pero ¿cómo hacéis para que estos proyectos sean sostenibles? Porque evidentemente yo siempre digo que todo esto es muy bonito, pero hacer sostenible un proyecto de estas características, necesitas una buena estructura, ¿no? ¿Y cómo lo estáis haciendo en Costa Rica? Sí, te iba a contar, decir algo antes de esto. Y esa es la Sí, parte, cerrar lo de la humanidad, es que estos proyectos a nivel personal, a mí, a Juan y creo que a las chicas del grupo, nos ha permitido ver un reflejo tan grande de lo que somos, de lo que hay al frente, y que ese reconocimiento es lo que nos ayuda ver, a reconocer lo que hay y reconocernos, ¿verdad? No desde un lugar de yo me voy a salvar a través de ellos o ir a la cárcel en mi espacio de redención personal, ya pagué mi karma, no, es al revés. Entonces, para mí, en mi caso, salir y dar clases teniendo esta experiencia, no hay diferencia. Son seres humanos a los que les doy. Y, y la tarea también más grande del yoga, que eso siempre lo recuerdo con el Bhagavad Gita que decía Krishna, que el yoga tiene que ser como los rayos del sol, que toquen a todos, que el todos, calor del exacto. sol llegue a todos, que la luz del sol llegue a todos, que esa llama llegue a todos. Y creo que esa es nuestra tarea y esa es como la vuelta que estos proyectos a mí me han devuelto mi humanidad. Yo no he ido a Wow, recordarles eso, ellos me han recordado que soy humano. ¿Verdad? ¿No? Y qué que bonito, esto, Juan. y eso es un reconocimiento entre que nos vemos a los ojos, yo no veo otra más que otra persona, venimos a practicar yoga, no vengo a Me juzgar, a encanta. cuestionar, y cuando estoy fuera dando mis clases privadas, sigo con la misma actitud, somos personas aquí, que es una persona con discapacidad, que es un adulto mayor, que es una persona con neurodivergencia, siguen siendo seres humanos, simplemente Total, lo que más he aprendido en mi humanidad es el tema de ser más humilde y más sensible ante las necesidades de los demás. Y no solo pensar en Juan, 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 yo, sino es como el ensimismamiento del yoga, que dice, hay unión, solo me uno conmigo mismo y la sociedad y los demás, o hago unión solo con la comunidad selectiva que tengo. ¿Qué pasa con la humanidad alrededor tuyo? Yo creo que estos encuentros de empatía han puesto también el yoga a cuestionar eso, ¿verdad? Porque no soy solo yo, somos. Y creo que la mejor manera de encontrar un proceso de sanación es juntos, juntas, mm, juntes, ¿verdad? Hasta saber adaptarse a todo. Y creo que eso es lo que nos ha servido como para sostener el proyecto, que ahí te lo voy a comentar. No somos todavía ni una fundación, ni una ONG, ni una asociación, somos solo un colectivo de facilitadores de yoga que yo como base, pero para mí el centro, pero todos somos iguales, es el que más tiene mayor formación, entonces yo he ido formando mucha gente y hemos ido explorando y con el proceso ya suelto, digamos, a una persona, encárguese de este proyecto porque yo voy a ir a abrir otra cárcel y después busco a alguien para generar ese trabajo de hormiguita. Nosotros hemos sostenido este proyecto. Nosotros no tenemos ingresos, nosotros no tenemos donaciones. Nosotros ponemos nuestro tiempo, si hay que conseguir yoga mats, hacemos clases especiales para conseguir yoga mats o buscamos donaciones y así se ha sostenido por casi 10 años. wow. Qué valiente, Juan, qué valiente. Y ha sido así, va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero de pronto dice, ay, necesito más. Y de pronto, hace poco nos acaban de donar 19 colchonetas en un Wow. perfecto estado. Entonces ya podemos cambiar una. Entonces ya lo logramos. Entonces la energía va y viene, ¿verdad? Porque siempre tenemos esa intención de eso, amor incondicional y servicio desinteresado.
Este no es el Prison Yoga Project Costa Rica, ni yo inclusive Costa Rica es Juan, es somos todos, todos, ¿verdad? Entonces no, nadie se pone en el centro de la foto, todos vamos dentro de la foto. Qué Y guay. cada uno a su manera nos ayudamos, nos apoyamos. Si tuviéramos ingresos, siempre hablemos, o una donación, creo que estaría haciendo más cosas, pero por el momento hacemos lo que está a nuestro alcance, lo que también buscamos no forzarnos ni forzar, sino lo que está a nuestro alcance se va dando. Hay algunos proyectos en cárceles que sí son continuos. En este momento tenemos 4 activos, es decir, este año ya nos autorizaron volver a 4 espacios. Hay 3 Mm. que estamos esperando, pero estos son continuos de que tienen 8 años Wow, seguidos. Y hay otros que sí los dejamos, entonces nos llaman, por ejemplo, una vez al mes y vamos a darles clases. Entonces vamos a otros espacios porque tienen unos talleres y quieren incluir yoga, entonces a ese sí vamos, pero no nos comprometemos del mes de continuidad. Entonces vamos así, entre proyectos wow, continuos y proyectos una vez al mes y vamos compartiendo. wow. Guau, qué interesante. Ya te digo, estaría aquí todo el día hablando contigo y creo que tendremos que hacer una parte 2 de este podcast porque me he quedado con un montón de preguntas y con ganas de saber más. Pero para cerrar, antes de que te deje ir, ¿qué mensaje te gustaría compartir con quienes nos están escuchando y que quizá estén sintiendo esa llamada de usar el yoga como herramienta social? Claro, la clave es un proceso de mucha observación y mucha escucha personal. Y si tienen el interés de hacer este trabajo, empezar a preguntarse, ¿por qué quiero hacerlo? ¿De dónde viene la intención? ¿Por qué estoy moviéndome a eso? Porque a veces no tenemos esa claridad y cuando empezamos esto puede ser hacernos más daño que bien. Porque tal vez eso que es, hay que madurarlo, hay que sostenerlo, ¿verdad? Porque muchas de las personas con las que conozco y tienen interés y quieren ir en la misma conversación, miren cosas de historias personales que quieren sanar con esto. Le digo, no, primero hay que sanar, enraizar esto y saberlo como temas de traumas o experiencias traumáticas, que tal vez estos espacios no sean los mejores. Entonces, o tal vez entender de que, claro, te puedes mover, pero una cárcel para vos no creo que te podrías enfocarte con adultos mayores y estás ayudando a una población vulnerable, ¿verdad? O trabajar con niños. Hay personas que me dicen, ay, yo no quiero trabajar con niños, pero puedo trabajar con adulto mayor. Perfecto, ¿verdad? Entonces siento como que escucha y observación constante y empezar a preguntarte hasta tener esa claridad y ya dar el paso y no irte de un solo porque te puede generar alguna, ¿cómo se llama? Trauma vicario, el trauma que sufren los Sí, 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 voluntarios que sí. absorben demasiado Pues porque no tienen herramientas me suficientes. parece un gran consejo, Juan. La verdad es que muy interesante. Eso, entender también todos los procesos y que también esto siempre lo dejo claro, que no son espacios ya se me fue la palabra, de redención personal. Correcto, No, no correcto. es un espacio de redención penal, es un espacio para compartir con las personas. No sos el centro de atención. No, aquí no es el lugar ni en ningún lugar debería comportarse así, pero estos no, porque Esto estas sobre personas, todo, ¿no? porque ya estas personas han sufrido demasiado. Mm. Ya les ha caído el peso de su vida, de la sociedad, de las leyes, de sus historias, para que llegue otro más a querer Machacar. poner una bandera de conquista y decir yo lo salvé. No, 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 ¿verdad? Entonces, por algo, cuando la gente llega a mí y quiere, me dice que ofrece y tenemos estas conversaciones y yo les aclaro todo esto, terminan prefiriendo no seguir, porque igual soy muy celoso, muy protector no, pero al final yo creo que eres realista, Juan. muy protector más allá del proyecto, sino de las personas. Ya sé que ellas se van a Eso. cuidar solas, pero también a mí me gusta poner filtros a la hora de llevar voluntarios, porque muchas Wow. personas creen que pueden
que van a entrar a un círculo, a un circo, o van con cierto morbo, o van con cierta gana de exponerse. Y digo, no, no, aquí hay un procedimiento, que eso sí tenemos claro. Desde yo inclusive hemos creado como digámosle, un procedimiento de trabajo, un orden, desde un reporte, después de la clase a una página que tenemos, hasta la presentación personal, usar una t-shirt igual, un vestuario, todo eso porque queremos que tengamos, que las personas se sientan seguras con nosotros, que se Ujú. sientan acompañadas, que se sientan respetadas y que no simplemente llegue alguien a querer hacer un show, ¿verdad? Y también otro consejo es eh, formación, información y estudio constante. Esto lo requiere. Todos los días cambian, todos los días hay que aprender cosas nuevas, más cosas relacionadas. En este caso, por ejemplo, yo estoy estudiando un poquito más de, de lo que es el trauma, experiencias traumáticas, todo el proceso alrededor de, de yoga, terapia ocupacional, cómo podemos ir, la teoría polivagal, cómo podemos ir aplicando, la verdad. Entonces, es eso. El Muy aprendizaje personal interesante. y evaluación personal como la parte técnica continua. No, no, eso es básico, eso te apoyo totalmente porque yo también creo firmemente en eso, que es cosas que tú no has aprendido, cosas que tú no has experimentado, no puedes estar sosteniendo espacios tan complicados, ¿no? Y eso es muy importante. Pero Juan, vamos a tener que ir cerrando la entrevista y me sabe muy mal porque ya te digo, tengo millones de preguntas y creo que voy a crear parte 2 de esta entrevista para poder seguir hablando porque ya te digo, se me han quedado un montón de preguntas que me han ido surgiendo durante nuestra conversación. Me Claro. parece fascinante el trabajo que hacéis. Ya sabes que yo también estoy muy implicada en este tipo de contextos. Soy una firme defensora de que el yoga tiene que ser para todo el mundo y me encanta, te agradezco que hayas estado aquí, pero no te voy a dejar ir sin las últimas preguntas rápidas para conocer un poquito más quién es Juan. Ok. Así sabemos un poquito más de ti. Muy bien, ¿amanecer o atardecer? Amanecer. Muy bien. ¿A iOS o Android? Es decir, ¿Apple o Android? Las dos, porque tengo una computadora que es Apple, que es donde estoy, y en otra tengo que es una PC o una... Trabajo en los dos. Perfecto, muy bien, muy bien, muy Me bien. adapto. Cuéntanos algo que la gente no sabe de ti. Ay, yo creo que, no sé, creo que la gente que aquí me conoce muy bien y la gente que está alrededor mío me conoce muy bien. Entonces siento como que soy vegetariano, que me gustan los gatos, todas estas cosas, pero no sabría decirte en ese momento algo en Perfecto, específico. ningún problema. Un libro que estés disfrutando ahora mismo. Mira, acá, ahí lo tengo aquí. Este lo acabo de terminar de leer y quiero leerlo otra vez. Se llama El rizoma del yoga, por un yoga anticolonial, inclusivo y diverso. Es de un gran amigo de Colombia que se llama Matías. Ah, ¿Qué me qué parece guay. A ver, este? enséñanoslo. El rizoma del yoga. Ah, Entonces, interesante. es un libro muy, una exploración de él, de cómo descolonizar el yoga, de toda esta mirada de linajes, gurús. También habla mucho de estas estructuras y pirámides de poder, de abuso de poder dentro del yoga. Entonces, como esa propuesta del rizoma como una mirada de la multidisciplicidad del yoga, de que todos como raíces nos podemos conectar una con otra Claro, sin necesidad de pertenecer a una. totalmente, Entonces, me está totalmente. encantando y me parece muy valioso para el trabajo que yo hago, porque es seguir abriendo mirada. Correcto. Interesante, me lo voy a apuntar. ¿Tu comida preferida? Aquí hay algo en Costa Rica que se llama gallo pinto. Me encanta, que es Ah, como arroz con frijoles, es como re... frijoles, lo conozco. Entonces me gusta, eso puedo comerlo todo el día con un aguacate o tomate, no Ah, sé, ¿verdad? Y, y un té o, o zumo de naranja. Podía ajá, todo el qué día. guay. Un lugar que se sienta casa aparte de tu casa.
Vieras que con mi última experiencia, la casa de Meritxell en Barcelona, ahora que fui, que ella me recibió, aunque Sí. ella no estuvo, y cuando lo oiga este podcast se va a reír, no estuvo por diferentes cuestiones familiares, pero ella me dejó solo ahí. Pero mi sentir fue como que si estuviera en casa, como en el hogar, porque Ah, qué además de bonito. sentirla a ella, su pareja, sus hijos, esa vibración de sentirse uno bienvenido que tiene esa casa y lo que hace ella es mágico, ¿verdad? Igual puedo cerrar Es que los ojos y Meritxell es mágica, o sea, yo tuve también el placer de poder compartir con ella el día que la entrevisté y la verdad es que me pareció fantástico el proyecto que ha creado, evidentemente, y ella como persona, ¿no? Y su historia personal y todo lo que ha traído hasta donde está ahora, ¿no? O sea, que te puedo entender perfectamente eso. nosotros nos conocimos en virtualidad en medio de la pandemia y nos hemos visto 2 o 3 veces que he podido ir a Barcelona. No es que nos conozcamos de la vida, pero del primer día que la conocí fue, usted y yo nos conocemos desde la vida y nos contamos todo, decimos todo, nos reímos, hacemos chistes, pero sí, es un hogar. Ella es un hogar, su familia, su espacio físico y creo que Barcelona en esta experiencia que acabo de tener lo sentí como, "Ah, qué bonita sensación". Y además, entre Meritxell hay otra chica que conocí que se llama Estefanía, que también Sí, tiene trabajo en producciones, me hicieron sentir como en casa, ¿verdad? qué guay, qué guay. Muy bien. Y si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Ay, la indiferencia, Qué la bonito, me indiferencia. gusta, me gusta, Me me gustaría gusta, que me gusta. nos pusiéramos más atención, que supiéramos en que sea quién vive a la par, quién vive bajo nosotros, poder extenderle la mano a alguien en la calle o al señor del autobús, decirle gracias, gracias, o estar con esa posibilidad de estar observando a la gente y tomar conciencia que estás rodeado de la gente, que no estás ausente, sino estar presente, que al final eso es lo que quiere el yoga, presencia, no solo una presencia individual, sino una presencia colectiva. Y con la Total, indiferencia nos volvemos total. más fríos, perdemos el interés sobre hasta propio, de nuestro propio bienestar, el desinterés de los demás. Entonces creo que trataría de eso, que dejáramos de ser tan indiferentes ante todo, no solo necesidades de nosotros, sino necesidades en general. Y En no tienen general. que ser solo lo que sucede en Costa Rica o solo lo que sucede en mi barrio. También estar presente y consciente de cosas que están sucediendo, por ejemplo, en España o en otro lado y cómo podemos desde nuestro lugar ir generando. Que a veces Muy decimos, bien. pues esto está pasando en Medio Oriente. Sí, pero ¿qué puedes empezar a hacer desde tu propio lugar? Y ahí Wow. empezamos a Millones de darle gracias, Juan. Millones de con gracias. Me gusto. encanta. Me encanta todo lo que me has contado hoy. He disfrutado mucho, me he sentido muy cómoda en esta entrevista y quiero agradecerte el tiempo por estar aquí conmigo y de verdad, te quiero otra vez, quiero continuar esta conversación porque creo que podemos hablar de muchísimas cosas y has tocado varios temas que me han gustado mucho Ujú. y vamos a continuar. Así que muchas gracias y hasta la Con- próxima. Hasta la próxima, entonces.